Steve Jobs es una película del año pasado, de 2015, dirigida por Danny Boyle y escrita por Aaron Sorkin. Los dos son unos pesos pesados de la industria. Boyle ha hecho la película Slumdog Millionaire, que ha sido ganadora de un Oscar, mientras que Aaron Sorkin es una especie de dios de la escritura. Tiene el ala oeste de la Casa Blanca, Algunos hombres buenos, La red social, también tiene The Newsroom, o sea, es un escritor que es muy bueno. Lo primero que tengo que decir es que yo no conozco casi nada de la vida de Steve Jobs. Intenté verme la película Jobs, pero no me convenció, con lo cual la quité, y esto significa que no tengo absolutamente ni idea del mundo de Steve Jobs. La primera vez que oí hablar de él fue cuando entré a la universidad en 2009-2010. No sabía ni qué era Apple, no sabía nada de su vida. Sabía al final, después de todos estos años, que Steve Jobs fundó Apple, le despidieron, le volvieron a contratar, se convirtió en lo máximo de Apple y acabó falleciendo de cáncer. Y por los Epic Rap Battles of History, el único personaje de su ambiente que conocía era Steve Wozniak. Y ya está. Esta película destaca de otras porque no tiene una estructura tan tradicional como el resto, por ejemplo como Jobs. Todos lo sabemos cómo va esto. Las historias tienen tres partes: introducción, nudo y desenlace. Se nos presenta la historia, se nos va desarrollando todo el conflicto y al final viene la solución, el clímax. Esto es un poco diferente. Normalmente las películas biográficas empiezan, por ejemplo la de Jobs, creo que empezaba con Steve Jobs en la universidad y nos cuentan toda su vida sobre cómo va haciendo Apple, creo. Y el resto es lo mismo. La teoría del todo, por ejemplo, nos cuenta cómo estaba Stephen Hawking estudiando y cómo va el proceso de generación por su enfermedad. Y ahí está todo. La diferencia es que aquí los tres actos están muchísimo más marcados. Toda la estructura es que se ve claramente, o sea, se ven todas las barras de hierro que le han puesto al edificio, se están viendo claramente. Los tres actos se dividen en tres presentaciones de productos. Steve Jobs los sitúa antes de las presentaciones del Macintosh, de la NeXT y del iMac. Antes de estas presentaciones, el personaje Steve Jobs tiene conversaciones con diferentes personajes, con su mujer y su hija, con John Sculley, que era el presidente de Apple, con Wozniak, que era su compañero, y con Andy Hankins, algo así, que era un trabajador. La película nos muestra cómo es el cambio de relación de Steve Jobs con estos personajes. A través de las elipsis nos va saltando de una presentación a otra y nos cuenta muy por encima qué es lo que ha pasado y se centra por completo en la relación de los personajes. El problema es que está demasiado marcado para mí. Lo digo porque se nota mucho que es conversación 1, acaba, entonces pasamos a conversación 2, conversación 3, conversación 4 y cambiamos al nudo. La siguiente presentación, conversación 1, conversación 2, conversación 3 y así sucesivamente. No es una estructura que se me haga muy natural, pero por otro lado también es cierto que es lo más cercano a la vida real. No hay interacción entre los personajes, o hay muy poca. Por ejemplo, cuando Steve Jobs habla con Wozniak, no aparece John Sculley, habla por otro lado con él. Y quizás es cierto, las conversaciones sí que se hacen largas, pero son conversaciones que están bien hechas. Por otro lado, lo que sí que me ha molestado es la elipsis, porque si no te advierten de esto, tú estás viendo el primer tercio de película, que duraba unos 37 minutos, y va todo sobre... La pregunta era que querían que el Macintosh hablara, que dijera hola, porque podía. Y era como un gran punto de interés de, es que tiene que decir hola, tiene que decir hola, tiene que decir hola. Entonces, claro, acaba 37 minutos y van a hacer la presentación y no me ponen a la máquina diciendo hola, o sea... Después de 37 minutos dándome la tabarra con que tiene que decir hola, ¿al final no la ponen? Lo cierto es, como dicen, que el interés de la película no es contar la vida de Steve Jobs, ni es contar las presentaciones. Si quieres ver las presentaciones, te vas a YouTube y las ves ahí. Pero es cierto que si te están construyendo tanto toda la presentación, todo el hola, y te cambian las reglas del juego diciendo no es este tipo de película, yo en el momento me enfadé porque quería ver a la máquina diciendo hola. Y esto nos lleva a todas las tramas que hay, que se han dividido en dos. Steve Jobs como trabajador, como el CEO de Apple o como el CEO de NeXT. Y por otro lado, Steve Jobs como padre. Personalmente, la trama del Steve Jobs trabajador que hace con Andy, con John Sculley y con Wozniak
a mí no me ha interesado tanto, quizás porque he visto la misma trama dividida en 3 partes, en cómo es Steve Jobs como trabajador, como compañero, pero como profesional a fin de cuentas. La que más me ha interesado ha sido la de Steve Jobs como padre, porque yo tampoco lo sabía que Steve Jobs tenía un padre, como todos. Steve Jobs tenía una hija a la cual no reconocía como hija y eso la llevaba a enfrentamientos a lo largo de los años. Quizás la película me ha sorprendido más en ese sentido, porque no han tenido ningún miedo a poner a Steve Jobs como un auténtico cabrón. Es que era... El retrato que han hecho de él es una especie de Sheldon Cooper a lo cabrón. Un tío casi autista que está súper centrado en sus cosas, no es que este cubo tiene que ser perfecto, pero si es perfecto entonces la gente lo percibe como perfecto, vamos a desarrollar esto. Y es que todo el rato, por ejemplo, cuando habla con su mujer y su hija, está más atento de otras cosas. El único punto de contacto que tenía con su hija en la primera presentación fue cuando se interesó por el ordenador y empezaron a dibujar y le veía muy ausente de todas las cosas, estaba más en plan autista. Pero también es bueno porque mientras que Jobs era casi un panfleto a la figura de Steve Jobs, mola ver otro punto, un punto más oscuro, más cabrón. Sobre todo me sentía mal las partes de Wozniak cuando le decía, por favor, tienes que reconocer Apple II, y él se empeña en que no voy a reconocer Apple II, que es el pasado, me jodió. La visión de un genio de que para él, más ranuras, que sea un sistema abierto, era malo, y para Wozniak era bueno. Y esto me gusta, esta confrontación que tiene a lo largo del tiempo, porque por un lado muestran a un Steve Jobs, digamos, en igualdad de condiciones con Wozniak. Wozniak representaba Apple II el 70% de las ganancias de la empresa, con lo cual era simplemente una lucha de egos. La segunda presentación, en la Next, le presentaron como un tío que estaba destrozado. Steve Jobs estaba destrozado, Wozniak representaba un poco como la figura del vencedor, de tú no me tienes que tener, no me tienes que perdonar, es un condescendiente de gilipollas, pero yo estoy trabajando en Apple, nos va muy bien con el Apple II, y tú estás fuera, que fuiste despedido. Y la tercera ya le muestra como un ser derrotado, porque lo que decía, dice, quiero que reconozcas Apple II, que durante un tiempo fue la marca de Apple y nos salvó a todos. Y él dice, sí, pero es que por vuestra culpa, por querer actualizar Apple II y por permitir que saliera la Newton, casi hundís la empresa, yo la liberé de la bancarrota. Es un baile que a mí me ha gustado. Pero lo que digo, porque quizás la faceta de Steve Jobs como padre, sobre todo una faceta tan cruel de... Primero, de su hija pasa, no la quiere reconocer, y su madre la está dando por culo un poco, le dice que... al parecer hubo una sentencia judicial, pero el dinero no las llega, con lo cual pues él muy bien decide darles una compensación económica fuera de todo eso, según tengo entendido por la película. En la segunda parte, en la Next, ya se nota más cercano a su hija, más de que quiere entablar una relación con ella. ¿Qué música escuchas? ¿Por qué me tienes miedo? Vamos a hablar de música, no sé qué, no sé cuántos. Al final acaba con la hija abrazando al padre diciendo, quiero vivir contigo. En la siguiente, en la tercera, nos encontramos a la hija enfadada, diciendo que está enfadada con su madre porque al parecer la madre vendió la casa, que la dio a los dos, y el padre, Steve Jobs, dijo que era un regalo para las dos, que ella no hizo nada por impedirlo, pero la hija dice que es la casa de su madre y ella puede hacer lo que quiera. Entonces dijo que ya no le iba a pagar la universidad. Apareció también Andy metiéndose en su vida como padre, diciendo, pero ¿por qué coño, si yo digo que a mi hija no la voy a pagar la universidad, ¿por qué coño tienes que sobreponerte tú como el amigo? ¿Por qué coño tienes, que es cierto, por qué un amigo tiene que... ¿cómo es la palabra? ¿Por qué un amigo tiene que sobredecir la palabra del padre? ¿Por qué además tiene que enviarle a la hija dinero para pagar la colegiatura? En el fondo Steve Jobs era el padre de hija, me sentó muy mal que el Andy le mandara dinero a la hija, pero luego tampoco sé a dónde está llevando toda esta historia. Tenemos a una genial Kate Winslet hablándonos todo el rato, siendo la confidente de Steve Jobs, intentando mantenerlo un punto en la realidad. En un momento dado, al principio de la película, Steve Jobs se enfada porque dice que un chico que dijo a la revista Times, oye, que Steve Jobs no reconoce la paternidad de Lisa, pues creía que le había costado la portada del Times, porque en vez de aparecer él, aparece voy a decir ahora, un ser, aparece enfrente de un ordenador, y él se enfada, decía, es que yo merecía la portada, pero esto es algo que se enfadaron conmigo. Al final de la película, Kate Winslet le hace ver que en realidad el que estaba delante del ordenador era una estatua que tenían que haber pedido en la revista Times con meses de antelación, con lo cual Steve Jobs nunca estuvo en la mesa
para figurar como portada de la revista. Entonces dice, oh Dios, que había algo tan obvio y no me di cuenta. ¿Esto cómo se traduce a la historia? Porque lo que digo, la historia en el fondo iba Steve Jobs y la relación con 4 personas a lo largo del tiempo, evitando por completo, salvo unos flashbacks momentáneos, evitando por completo los eventos que llevaron a este punto. Es una decisión de guión, yo no comparto, pero también está bien hecha. Pero al final de la película nos da la historia de es algo tan obvio que no viste y que tú fallaste, pero no sé en qué se traduce esto en su relación con su hija, ni tampoco en qué se traduce todo esto en su relación con los trabajadores, no lo sé. Lo estoy pensando, algo tan obvio que no lo viste y por tanto estabas equivocado, no lo sé. El problema que yo le veo de la película es que es demasiado es decir, te sitúa muy poco, directamente te suelta con Steve Jobs en una presentación 1 hora antes diciendo que, Dios mío, no estaba diciendo hola, hay que arreglarlo. Claro, yo no sé nada de la vida de Steve Jobs. Esta película me lo ha puesto muy difícil. No sabía quién era Andy, no sabía quién era John Scully. Las elipsis que han hecho a mí me despistaban porque yo no sabía qué había pasado. Esto, por ejemplo, de la Next, no me lo situaron mejor. O sea, es una película que tiene muy poca tolerancia a la gente que no ha visto a Steve Jobs. No es una película para aprender sobre la figura de Steve Jobs. La he visto yo más como una película para aumentar tus conocimientos de Steve Jobs. Pero para eso tienes que saber previamente quién es él y tienes que saber toda la historia de Steve Jobs. No es como Jobs una película normal y corriente, una película más tradicional. No es una película que te presenta a Steve Jobs y te dice, este es Steve Jobs, esto es lo que ha hecho. No, te he dicho, ya sabes lo que ha hecho Steve Jobs. Te damos otra visión. El problema es lo que digo, he sido yo no sabía lo que era la Next. Yo sabía que había hecho Pixar, pero ¿qué es esto de la Next? ¿Cómo le fue esto de la Next? Y luego, por ejemplo, el episodio en que le despiden, a mí me parece súper caótico. No me enteré de qué les lleva a despedirle o todo eso del vuelo de China, de que va a ir John Scully a China y le llaman y digo, ¿qué está pasando aquí? Y otro punto, me ha gustado mucho la interpretación que ha hecho Michael Fassbender. Michael Fassbender eres un monstruo, es un bicharraco. Sobre todo me sorprende porque en las 2 primeras presentaciones no tiene el look que yo me imaginaba de Steve Jobs. De hecho, ya es muy alejado físicamente de Steve Jobs. Pero me gustó mucho su actuación. Logró captar ese toque del genio loco, a la vez autista, cabrón. Y luego también, como él dice, un director de orquesta, una persona que, como le han recriminado por Epic Paragraphs of History, que yo lo he visto, le han recriminado que él nunca hizo nada, no hizo nunca una placa base, ni era experto en mercadotecnia, pero dirigía toda la orquesta, sabía mover bien las cosas. Y me gusta el cambio tan genial que tiene con la tercera presentación. El Steve Jobs que yo conozco, la persona de cuello tortuga, gafas, sonriente, casi filosofía zen, de sí, no, qué bonito por parte de John Scully hablarme de, no, yo nunca te odio, siempre te he odiado. Y él, siempre me has quedado bien. O sea, es un gran cambio respecto a los 2 primeros Steve Jobs. Eso lo he marcado muy bien. Y Kim Weasley también está muy bien. Jeff Daniels también me ha sorprendido verle en esta película. Me sorprende haberle visto aquí en The Martian. Sabe hacer buenos papeles. Sabe hacer muy buenos papeles dramáticos. El primer momento de casi como un padre, luego gritando ahí como un gilipollas, que toda la culpa, los dos discutiendo. Luego casi como un perro apaleado diciendo que qué pasó, por qué lo hice mal. Me gustó también, por ejemplo, el tema de la paternidad, porque Jeff Daniels junta la paternidad, le ve como un padre, hablan de que es una figura paternalista. Luego también habla de que, en la segunda que no sé de qué habla, pero imagino que será la caída de la paternidad, de la caída de la figura paterna. Y luego la tercera es de su padre simbólico conoce al padre verdadero y decir, yo no quise conocer a mi padre biológico porque seguro que me denuncia, no sé, La verdad es que las decisiones de guión de situar las 3 partes, los 3 actos en 3 presentaciones marcan muchísimo la estructura y dentro de eso también tenemos mini estructuras de las conversaciones con uno y con otro. Pero, como he dicho, es una decisión que no afecta. El problema de la película me parece que es demasiado yo no sabía quién era Steve Jobs y esa película me ha puesto súper difícil a la hora de saber quién es Steve Jobs, lo que ha hecho su vida. Precisamente por eso, todas las cosas que nos llevan a los cambios de relación con los personajes se nos da en forma de elipsis, que yo no sé qué pasó, de verdad, me habría gustado también verlo
cierto es lo mismo, no es el objetivo de la película. El objetivo de la película es ver las relaciones y lo que pasa tras bambalinas. Igual que La red social, una película también de Aaron Sorkin. La idea no es ver cómo Steve Jobs hace las cosas, es las relaciones personales, lo de detrás. Pero también es lo mismo, La red social, por ejemplo, tuvo esta condescensión con el público, mientras que nos hablan las relaciones tras bastidores y cómo habían afectado al Zuckerberg, también nos mostraba el proceso de creación de Facebook, lo que pasaba no estaba en elipsis. Recomendaré en todo caso esta película a la gente que ya sepa sobre Steve Jobs, que se haya visto Jobs y sobre todo que quiera ver una visión mucho más dura, oscura y cabrona de este genio de la tecnología.